Pues bien amigos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia sobre la victoria de Tampico de 1829. Eh, Quiero agradecer en primer término al Rescate Histórico de México, a David Granados Ramírez, por ese entusiasmo y ese compromiso para con la historia nacional, porque es gracias a este esfuerzo y a ese entusiasmo el que se va a lograr consolidar una serie de acciones y de hechos que vamos a ir mencionando poco a poco durante esta conferencia. Por otro lado, también a la Universidad de Nueva York, quiero agradecer al amigo Higuera, el doctor Higuera, por permitirnos también el formar parte en este momento de esta conferencia para los amigos estudiantes de la Universidad de Nueva York, latinos y no, que están interesados en la historia nacional. Por otra parte, también agradecer al Colegio Veracruzano de Desarrollo, a la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz y a Nación Veracruz por la oportunidad también de poderles llevar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, esta conferencia acerca de este evento. Pues bien, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 1829? ¿Por qué es importante comentarlo? ¿Por qué es importante conmemorarlo? Bueno, pues hay que saber algunas situaciones que se van a dar dentro de la historia de México. Si bien es cierto, se tiene el 15-16 de septiembre como fechas importantes por el grito de independencia realizado por el cura Hidalgo, también es muy poco conocido el que este grito no va a consolidarse hasta 1829. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque nos vamos a basar en 4 etapas de la historia nacional. Estas 4 etapas, la primera es el grito de Dolores, de Miguel Hidalgo, de 1810. La segunda etapa, la etapa de el cura José María Morelos y Pavón. Y la tercera etapa la vamos a encontrar con la insurgencia y la consolidación de los tratados de Córdoba con el imperio de Iturbide. La cuarta etapa la vamos a encontrar precisamente con el 11 de septiembre de 1829. Vamos a hacer un poquito de los antecedentes. Vamos a encontrar la invasión de Napoleón a España, las revueltas que esto va a ocasionar de 1808 y el nuevo modelo que se va a presentar y a la vez de la nueva casa reinante, la casa Bonaparte, con esta serie de modificaciones y nuevas formas de gobernar a través de una nueva constitución española. Y bueno, esto va a traer como consecuencia la división de la población española en los leales a la casa borbónica, en este caso a Fernando VII, y los afrancesados o los que querían que se consolidara esta nueva modalidad. En la Nueva España, lo que actualmente es México, vamos a encontrar que se va a tratar de impedir esta nueva consolidación del gobierno bonapartista y por lo tanto vamos a encontrar que se va a desarrollar esta serie de, pues de movimientos que no son de momento libertarios hacia una nueva nación, sino a favor precisamente de Fernando VII. Hay algunas versiones que aseguran que el cura Hidalgo hablaba de que muriera el mal gobierno afrancesado, o sea, el gobierno que estaba a favor de la familia Bonaparte. Entonces aquí podemos encontrar que poco a poco ese movimiento se va a consolidar con la idea ya de independizarse.
va a caer Hidalgo y va a continuarlo ya con una visión más clara de nación, José María Morelos y Pavón. Va a regresar Fernando VII al trono español, va a ocurrir una serie de acontecimientos estabilizadores. Sin embargo, los movimientos pro-libertarios, los movimientos de reformistas van a estar en auge, sobre todo en España. Ahí lo vamos a encontrar en la figura del absolutismo de Fernando VII y en los movimientos, insisto, de modificación, los movimientos de reforma que no van a estar de acuerdo esta parte absolutista de gobierno. Va a haber un golpe de Estado en contra de Fernando VII para que jure nuevamente la Constitución libertaria, la Constitución de Cádiz, y con esto vamos a encontrar que los gobiernos de los virreinatos, los gobiernos de fuera, los gobiernos de América, van a empezar a consolidar la idea nuevamente de hacerse de esta forma de gobierno absolutista a favor de Fernando VII, y que de alguna manera podemos encontrar en Iturbide como la persona que se va a llevar a cabo este proceso junto con don Juan O'Donoghue. Y con esto, bueno, vamos a encontrar que en 1821 se va a consolidar esa parte de la historia de México, pero que no va a ser aceptada por España, ¿no? Mediante los tratados de Córdoba de 1821 y posteriormente la llegada al trono de Agustín de Iturbide. Y en ese breve espacio, amigos, para que nos ubiquemos entre 1821 y 1822, con el breve imperio iturbidista, vamos a ya encontrar que se va formando en nuestro país una serie de pensamientos, tanto conservadores como libertarios, como esta gesta que vamos a encontrar de ideas en las cuales algunos todavía estaban a favor de la monarquía borbónica y otros querían la separación total. En ese lapso de tiempo vamos a caer nuevamente en esta guerra civil que va a dar como consecuencia la caída de Agustín de Iturbide y la llegada de la República, de este sistema que actualmente todavía continúa en nuestro país, que es este modelo, el cual va a tratar de ser lo mejor posible. Sin embargo, pues estamos ante una realidad en la cual el gobierno no estaba o no tenía idea exactamente de lo que era un sistema republicano. Entonces teníamos que aprender, teníamos que empezar, queríamos correr, pero apenas estábamos empezando a gatear. Es por ello que este sistema republicano que entra con la Constitución de 1824, el primer presidente constitucional de este país va a ser Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix, que, bueno, lo conocemos popularmente como Guadalupe Victoria. Y de ahí, de 1824, es cuatrienio, a 1828, en este proceso vamos a encontrar una nación que está creciendo, que se está desarrollando, que su sistema político apenas se está adaptando a la idea y al sentir tanto de la población como del naciente gobierno, un naciente gobierno republicano que no conocía exactamente cuál era la manera de manejarse. Entonces, esta situación de anarquía, esta bancarrota que también vamos a encontrar, porque se empieza el primer préstamo de más de 22 millones de aquel entonces de pesos que se van a pedir a Inglaterra, se empiezan a pagar, es más, antes de recibirlos se empiezan a pagar los intereses, y de esa cantidad más del 80% se va en el ejército. Entonces dura muy poco ese dinero y nos encontramos en una situación bastante difícil, sobre todo para el proceso democrático, que también no lo conocíamos,
para la transmisión de poderes. Entonces hay dos candidatos fuertes, que es Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Manuel Gómez Pedraza representa la legalidad, la estabilidad, la forma conservadora de unir tanto a los grupos borbónicos como a los grupos de las personas importantes de este nuevo país. Y Vicente Guerrero representa al pueblo, representa a la forma en la cual la gente lo ve como un héroe popular. Las elecciones se llevan a cabo efectivamente en 1828 y las pierde Vicente Guerrero. Sin embargo, es aquí donde encontramos este nuevo golpe de Estado, en el cual va a producir un motín muy terrible, el motín del mercado del Parián en la Ciudad de México, y que va a traer como consecuencia también salida de capitales, expulsión de los españoles y una serie de anarquías terribles y la bancarrota del Estado, en el cual el nuevo gobierno de Vicente Guerrero va a colocar a un personaje algo singular, una persona que ya tenía que ver con este tipo de alzamientos y que de alguna manera va a estar a cargo de la tesorería. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para 1829 la situación es caótica y estas noticias ya habían llegado a España y vamos a pensar que también con los expulsados habían llegado los reclamos hacia el rey Fernando VII, y entonces, sin averiguar más, sin mayor conocimiento y con la intención y la falsa idea de que con un pequeño ejército de reconquista se podía volver a obtener el control de la Nueva España, y en este caso ya México como nación, pues es que se realizan los planes desde la isla de Cuba y se pone a cargo a un comandante que se llama Isidro Barradas. Entonces planean llevar 6,000 miembros del ejército español, que después van a ser apoyados por otro tanto hasta llegar a unos 16,000 de acuerdo a los historiadores, pero por el momento nada más se planea con 6,000 soldados llegar a las costas mexicanas, y se tiene la idea de que en ese momento se va a aplaudir y van a llegar conducidos hasta la Ciudad de México por el mismo pueblo. Esa es la idea que ellos tenían, esa es la idea que les habían vendido los expulsados en las cortes españolas, y esa idea precisamente es la que trae el comandante en jefe, que se llama Isidro Barradas. Sin embargo, en esa misma expedición viene un personaje que conocía perfectamente la situación, que no estaba tan convencido, pero que al haber estado en México mucho tiempo conocía perfectamente cómo se manejaban las cosas, que era Eugenio de Aviravieta, que es un personaje que tenemos que estudiar un poquito más de la historia nacional, porque él nos va a contar, de hecho en sus memorias, cómo fue realmente que se dio toda esta situación. Pues bien, amigos, para 1829, insisto, ya estaba Vicente Guerrero en la presidencia de la República, y en la gobernatura de Veracruz se encontraba Antonio López de Santana. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque para los veracruzanos es un personaje muy importante, de origen jalapeño, radicado en la ciudad de Veracruz, de familia porteña, y cuya historia pues muchos conocen, y algunos, bueno, pues tienen sus claros oscuros acerca de este personaje. Bien, entonces el grueso de la vanguardia de Reconquista solo sale de la isla de Cuba en julio de 1829. Para los días 20 ya se encontraba en alta mar con estos 4,000, aproximadamente 4,500 soldados. Se esperaba que llegaran los refuerzos posteriormente, y desafortunadamente para el comandante Isidro Barradas el medio, el ambiente se opuso desde el inicio a esta expedición, y una tempestad divide los barcos. Uno de esos barcos, con casi 600 soldados, sufre severos daños y tiene que ir a parar hacia Nueva Orleans, y los demás
buques de guerra españoles se dispersan, tardan días en volverse a integrar, y es ahí donde ya se decide, porque no tenían idea, precisamente por el sistema de espionaje que existía desde aquella fecha y que ya se conocía en México, que ya se estaba planeando esta invasión. Por los comerciantes que venían de la isla de Cuba, ya se conocía perfectamente la salida de este grueso de expedición. No se sabía dónde iba a desembarcar, se pensaba que iba a ser en Yucatán. Así las cosas, el comandante Isidro Barradas decide desembarcar en el norte de Veracruz, cerca de la laguna de Tamiagua, en Cabo Rojo. Desembarca este grueso expedicionario y va a conducirse hasta Tamaulipas para tomar la ciudad de Tampico. Debido, insisto, a la situación en la que se encontraba el país, era muy difícil que se pudiera oponer una resistencia eficaz, debido a que, quiero hacer mención que debido a la investigación de nuestro amigo David Granados en su libro La Victoria de Tampico de 1822, el cual lo recomiendo muchísimo, es un documento que contiene mucha información detallada al respecto, una gran investigación realizada por David Granados. Vamos a encontrar que para esa fecha, aparte de la bancarrota que se encontraba la nación, insisto, con todos estos excesos, con todos estos créditos que se habían pagado y que se habían cobrado y que no se podían pagar ya, tenemos también la situación de la formación del ejército. El ejército en ese momento se encontraba con muchísimos problemas, con armamentos de la época napoleónica, para que se den una idea, fusiles de chispa todavía y balines, que bueno, pues que ya eran obsoletos para esa fecha, y también un ejército que se encontraba abandonado, con falta de pagos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este es un momento de desesperación para el pueblo mexicano, para el naciente pueblo mexicano que apenas se está forjando. Vicente Guerreros no tiene los recursos, no sabe de dónde los va a tomar para poder hacer frente a esta situación. Las comunicaciones son muy difíciles también, y los gobiernos pues se encuentran inestables, los gobiernos estatales. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna, a pesar de todo lo que se pueda decir en su contra, era una persona genial para armar ejércitos. Entonces él, disponiendo de préstamos entre los empresarios y los veracruzanos, logra conseguir 20,000 pesos para armar un pequeño ejército muy mal formado, de milicianos, de algunos veteranos, y logran salir de Veracruz y eso es increíble, muchos autores lo mencionan. Logran salir de Veracruz en buques mercantes, en falúas, en pequeños botes, haciendo una división de barcos, un comando de barcos que no eran de guerra, que si la desgracia ocurría y se los topaban los buques de guerra español de frente, pues los iban a hundir a la primera. Entonces, esto es parte también del ingenio mexicano, ¿no? De la desesperación tal vez, y del compromiso hacia la patria en ese momento. Entonces, por tierra también un grueso de caballería de Orizaba, de Jalapa y de Veracruz también marchan hacia el norte del estado para poder enfrentar a estas tropas que pues el número eran superiores, y en armamento también. Se habían desembarcado 3,500, 4,000 hombres. Los soldados que se habían reunido en Veracruz apenas alcanzaban a los 1,500, a los 2,000, y no todos eran soldados de línea. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna trata de llegar precisamente a tiempo hacia el norte para poder también unir sus fuerzas con Manuel Miera y Terán en la zona norte de nuestro país, pero no llegan a tiempo.
Tampico es tomado por los españoles. Sin embargo, aquí empiezan las peripecias. También que es importante señalar que yo quisiera decir que aquí parece que la ficción es todavía más impactante que la realidad, ¿no? Cuando leemos acerca de este tema histórico, podemos ver estas series de situaciones que se van dando, un ejército español que se va mermando, porque aparte de que se divide, aparte de que el grueso de los buques regresa a Cuba para continuar trayendo los refuerzos, el buque que se encuentra en Nueva Orleans, averiado, con las tropas también allá estancadas, y encontramos a este ejército que desde su llegada, amigos, no encuentran eso, esa cálida recepción que les habían prometido en España, ¿no? Entonces no encuentran ni la ayuda, ni los abastecimientos, ni el pueblo sale a recibirlos con flores. Al contrario, Tampico es abandonado, ellos toman la ciudad y empiezan a buscar cómo abastecer a la tropa, una cuestión que también les va a hacer casi imposible, porque los ranchos de alrededor, las poblaciones de alrededor también se niegan a proporcionar ayuda. En ese momento el comandante se da cuenta, y yo quiero que hagamos una reflexión, de haberse sentido abandonado, se ha de haber sentido perdido. Sin embargo, tenía que sacar el honor militar y trató de establecer algunas escaramuzas definitivas con el ejército que se le presentaba. Sin embargo, no va a ser así. Trata de salir hacia la zona norte, hacia Altamira, y es ahí donde el ejército de Antonio López de Santana logra entrar a Tampico. Esto es en agosto de 1829. Y esto también es una situación que nos llama mucho la atención, porque aquí también se da estas peripecias, estos golpes de suerte, porque no pueden ser de otra manera, con muy difícil y casi sin los implementos. El ejército mexicano, también mermado, con enfermedades, sin los recursos completamente necesarios, logra pasar el Pánuco, estableciéndose y combatiendo en la ciudad de Tampico. Y aquí vamos a encontrar la situación de que ya casi en el momento que se estaba en lo álgido de la pelea, y estando Santana a punto del triunfo, regresa la parte del ejército de Isidro Barradas que había ido hacia el norte, y se encuentra Santana con una situación terrible. Va a ser apresado. ¿Por qué? Porque no tiene cómo regresarse, no tiene cómo salir de Tampico, y el ejército que regresaba lo va a tomar prisionero junto con todo su ejército. En ese momento surge una situación que muy pocos se pueden explicar. Hay algunas ideas, algunas situaciones que hablan sobre las sociedades secretas a las que pertenecían los dos. No hay nada seguro. Lo que sí es que pierde su momento Isidro Barradas y pide dialogar con Antonio López de Santana, quien, como buen veracruzano, toma su tiempo, lo envuelve, le habla de miles de soldados que están del otro lado del río, cosa que no era cierto. Logra embaucar al señor, al comandante Isidro Barradas, y logra ganar el favor de salir de la ciudad con todo su ejército a tambor batiente, porque va a pensar en las negociaciones que se pueden establecer precisamente con Isidro Barradas. Le vende la idea como un favor de que tiene que pedir autorizaciones a sus superiores. Y aquí viene otro momento histórico, el que muy pocos conocen. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase: el que quiera azul celeste que le cueste. Bueno, pues el azul celeste es el color de la banda de general de división, y solamente pocos comandantes, como en el caso de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, poseían esa banda de color azul. Antonio López de Santana, Manuel Mieriterán eran generales de brigada,
entonces no tenían derecho a usar esa banda azul. Entonces, como las operaciones se estaban llevando en conjunto, Santana le pide al ministro de Guerra, Moctezuma, que le dé el cargo de general de división para poder maniobrar y coordinarse con los demás generales de brigada. Se dice que la respuesta cuando le piden a Vicente Guerrero esta autorización, presidente le dice, bueno, pues el que quiera azul celeste que le cueste. Entonces Santana, al saber esta respuesta, pues se esfuerza todavía más, y después de este acontecimiento de agosto de Tampico, le va a ser otorgada en automático la banda de color azul, la banda de general de división. Bueno, pues ya librados de este trance y con el ejército del lado veracruzano, que debemos de reconocer que este acontecimiento son dos elementos importantes en nuestra historia nacional. El lado de Tamaulipas con Tampico, por eso es la victoria de Tampico, y el lado veracruzano con el pueblo de la comunidad de Pueblo Viejo, que también ya es heroico el día de hoy, y se ha establecido por medio del Congreso, y por supuesto que el estado de Veracruz. Aquí es importante destacar que al salir Antonio López de Santana, bien librado, de regresar sin problemas al lado veracruzano, pues se niega ya a tener tratos con Isidro Barradas, se niega ya a recibirlo, a recibir comunicación, y emprenden nuevamente los bloqueos y la lucha y los bombardeos entre el lado de Veracruz y el lado de Tamaulipas. Desde el lado del río, del lado veracruzano, se empieza a bombardear hacia la ciudad de Tampico, y también en el lado de Tamaulipas, en la entrada del río, se forma un fuerte que hacen los españoles para defender la entrada o salida hacia el mar. Pues bien, amigos, aquí podemos analizar esta situación. Ya encontramos a un Antonio López de Santana decidido a ya no negociar con el enemigo, a intimidar a su rendición. Esto ya va a llegar el mes de septiembre, y vamos a encontrar la toma de una balandra, es decir, es un pequeño barco que se encontraba en el río, que era operado por los españoles, un grupo de lanchas, por decirlo así, de pequeñas lanchas. En la madrugada logran tomar esta balandra española. Es un éxito que se toman también el lado mexicano, y con esta balandra ya tomada, pues cierran parte de la comunicación en el río, y solo queda este pequeño baluarte que se encuentra en la entrada del río Pánuco del lado de Tamaulipas, y por el otro lado la ciudad de Tampico, que es asediada por el ejército de Antonio López de Santana. Antes de llegar a este día, a lo que es el 10 y 11 de septiembre, les quiero decir que previo hubo un huracán, entró un huracán terrible a la zona, y esto produjo pues merma tanto en el ejército mexicano como en el ejército español. En el ejército español, mal acostumbrados, con uniformes que no eran aptos para estas jornadas, pues empiezan los soldados a enfermarse. También se percatan que no tienen ni los apoyos ni los recursos para poder seguir avante con este plan. Lo mismo se percata el comandante, no puede transmitirle a los soldados, por supuesto, ya ese miedo que tiene a ser tomados prisioneros, y esto va a ocasionar precisamente que la moral de los soldados españoles baje muchísimo también después de este acontecimiento climático que va a ser el huracán que va a entrar y que va a destruir todos los implementos, va a mojar la pólvora. Bueno, va a ocurrir una serie de acontecimientos, pero en los dos bandos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que están más acostumbradas las tropas veracruzanas que van al apoyo, están aclimatadas, y con una mayor moral ya rumbo a esta victoria que se está planeando. Y para el 10 y 11 de septiembre avanzan hacia el último reducto que quedaba en la parte de Tamaulipas, este Fortín, que se encuentra fuertemente armado,
logran el ejército mexicano tomar este fortín a sangre y fuego, y al ver lo que sucede, el comandante Barradas, ya para el día 11 de septiembre, pues iza la bandera blanca de rendición. El momento es muy importante para nuestra nación, porque este acontecimiento nos va a llevar a la consolidación ya como tal de la independencia nacional. Esto es el haber derrotado al ejército español, y con esto que ya no hubiera la intención del gobierno español por volver a tomar las armas en contra de México para recuperar a lo que ellos pues consideraban parte de la corona, la Nueva España, México para nosotros. Y es muy muy importante analizar, lo vamos a hacer en posteriores conferencias, esta acción que con el paso del tiempo pues quedó casi olvidada. Por eso le llamamos a la conferencia sobre la épica. ¿Qué es una épica? Bueno, la épica es una narración sobre actos heroicos. Pues hay épicas vikingas, hay épicas griegas, y las épicas mexicanas también deben de ser recordadas, porque estarán de acuerdo conmigo. Luego vemos nomenclaturas en las calles que dicen que son las víctimas de tal o tal fecha, y son pocas las batallas ganadas, y en este caso la batalla del 11 de septiembre de 1829 es muy importante para nosotros como mexicanos, el reconocerla, el de mantener vivo como es este hecho histórico, porque nos dio la oportunidad ya de ser reconocidos y de ser respetados por esta nación que había perdido parte de su herencia, y que de alguna manera a través de este hecho heroico logramos consolidar esta identidad como mexicanos. Pues bien, es importante que destaquemos que el trabajo que realizó, por supuesto, que Rescate Histórico de México, cuyo presidente es David Granados Ramírez, desde ya inicios del año 2000. Quiero hacer mención que fue en el año 2005 cuando el Congreso del Estado de Tamaulipas declaró en sesión solemne heroico el puerto de Tampico, y a partir del 11 de septiembre de 1829 se declara como una festividad para el Estado. A nivel federal, hasta lo que es el año 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, dentro de la reforma del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo y Bandera, que se estableciera como fiesta nacional el 11 de septiembre con el nombre de aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 1829. Por lo tanto, la bandera se iza a toda asta. ¿Qué fue lo que pasó después de todo este acontecimiento? Para terminar, quiero comentarles que fue bastante emocionante y un orgullo para la nación, la naciente nación, válgase la redundancia, mexicana, el haber rendido a las tropas españolas, el que la capitulación se firmara en el lado veracruzano, en Pueblo Viejo, precisamente Pueblo Viejo, Veracruz, a quienes también les mandamos un afectuoso saludo, porque ya es un municipio heroico también designado por el Congreso. Y ahí se van a firmar en el lado veracruzano las capitulaciones del ejército, que de una manera honrosa también se le va a permitir su salida con cierto armamento para cuidar el orden, y se va a curar y a cuidar a los heridos también españoles. Las banderas españolas van a ser presentadas a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia del Tepeyac, y con esto vamos a encontrar que es una fiesta muy importante a partir de ese momento en México, que va a traer como consecuencia que sea una festividad oficial también hasta 1854, la última de las presidencias de Antonio López de Santana, y que no debemos olvidar
que también este hecho, esta épica, viene narrada en el himno nacional mexicano. Hay algunas estrofas que ya se omitieron, pero el himno nacional es un himno que está basado en las letras en este acontecimiento histórico, en esta épica de 1829, la victoria de Tampico. Entonces es importante que recordemos este acontecimiento como tal, que sigamos apoyando a que se reconozca, a conmemorarlo, y sobre todo de alguna manera también apoyar a todas las personas que quieran conocer aquí a través de la plataforma del Facebook de Miguel Salvador Escritor. Ustedes pueden dejar sus comentarios, solicitar mayor información, y con gusto vamos a estar dando otras charlas. Ahora bien, por lo que hace al municipio, al estado de Veracruz, en mayo de 2015 se realizó por el Congreso del Estado de Veracruz la expedición del decreto 567, que se reconoce como municipio heroico a Pueblo Viejo, Veracruz. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se firmaron las capitulaciones. Somos estados hermanos, tenemos por supuesto, una historia en común. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos que reconocer. Yo quiero agradecerles a las personas que han estado el día de hoy con nosotros: a Francisco Pérez Montes, gracias por sus comentarios; a Saúl Flores Mauricio, muchas gracias; a mi amigo de la joyería, mi amigo cubano, que siempre también está muy pues al pendiente de lo que es la historia de México y lo que nos une, la historia en común, precisamente de Cuba fue parte de esta base de operaciones por mucho tiempo del Imperio Español, para llevar o traer también todas las noticias, mercancías e ideas, ¿no? Entonces, un saludo al pueblo cubano. Irving Vega, muchísimas gracias, querido amigo, como siempre, al pendiente. Y bueno, pues a todos los que han estado el día de hoy con nosotros, agradecerles, esperando que esta charla conferencia pues haya sido de su agrado. Paulina Concha, muchas gracias, un saludo a Nueva York. Los amigos estudiantes también, vamos a dejar grabada esta charla conferencia para que también los amigos de la Universidad de Nueva York y de los clubes de español en la misma ciudad nos puedan hacer sus comentarios, pues, solicitarnos otro tipo de charlas, y con mucho gusto lo vamos a realizar. Bueno, pues nuevamente agradecerles, decirles que el 11 de septiembre de 1829 debe de continuar conmemorándose en México, porque es parte importante de nuestra historia. Quien no conoce de su historia, quien no conoce su pasado, está condenado a repetir los mismos errores. Así que, amigos, agradezco nuevamente a la Universidad de Nueva York, a nuestros amigos del Colegio Veracruzano de Desarrollo, de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, y a todos los que se han conectado el día de hoy, para que también nos ayuden a compartir estas charlas. Tenemos que hacer llegar este orgullo. O sea, no todo son derrotas, no todo en México son noticias malas. Este tipo de acontecimientos debemos de recordarlos, debemos de conmemorarlos, debemos de comunicarlos, porque es un motivo de orgullo el que, sin los recursos, con las condiciones en las que se encontraba el país en 1829, hayamos logrado detener este intento de reconquista español. Y con eso, pues en 1836, España va a reconocer nuestra independencia a través de los tratados que ya conocemos de reconocimiento. Así que es para mí un gusto el que hayan estado el día de hoy con nosotros, y bueno, si hay alguna pregunta, con gusto la podemos contestar.
Bueno, el libro se llama La victoria de Tampico del 11 de septiembre de 1829. Creo que la pueden encontrar en la web. Es de el doctor David Granado Ramírez. Es un compendio de esta información muy muy interesante. Está muy bien documentada. Es un libro de muy fácil lectura y que nos lleva con estos pasajes tan importantes. Por otra parte, también la novela La pesadilla jarocha está basada en estos acontecimientos y es una historia novelada. También la pueden conseguir a través de Amazon. Ya es una historia ficción novelada, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también nos puede ayudar mucho a conocer parte de esta historia nacional. Y bueno, amigos, pues es un gusto el haber estado el día de hoy con ustedes. ¿Quién más? Felicidades, Miguel Salvador. Saludos desde Tampico. Rescate Histórico de México. Por supuesto, Rescate Histórico de México. Pedro Granado. Insisto, es una de las asociaciones que fue la que logró este acontecimiento tan importante. A nosotros nos tocó poner un granito de arena en las publicaciones que hicimos desde el 2011 en diversos diarios de Veracruz, y el conocer también a David Granados y a todo su equipo, que con ese esfuerzo y esa dedicación lograron que se consolidara estas conmemoraciones. Valga que es realmente un esfuerzo muy 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 intenso el que se realiza para que la sociedad tenga esa conciencia, recobre esa conciencia y sobre todo ese orgullo de pertenencia tanto de la nación como de cada uno de los estados. Cada uno de nuestros estados tiene esa oportunidad de poder transformar el pasado. Sí, David, sí, muchas gracias, David, como no, pero muchas gracias a ti, por supuesto, por todo tu apoyo. Y bueno, si puedes poner aquí también donde conseguimos tu libro, porque la verdad ya pocos ejemplares han de haber. Es un libro muy importante, insisto, La victoria de Tampico del 11 de septiembre de 1829, ¿sí? Por el doctor David Granados, una historia que contar. Y aparte pues vienen todos estos acontecimientos, que las acciones que se realizaron, que sí se puede, y que eso es importante para todos los amigos que nos están viendo, de que en cada una de sus entidades, en cada uno de sus estados, se pueden hacer acciones ciudadanas para poder llegar a realizar este tipo de actos, de conmemoraciones, para abonar precisamente a nuestra sociedad, que conozcan, que realicen estas acciones, para que podamos estar orgullosos de lo que se ha hecho, y sobre todo en este caso la consolidación de nuestra identidad y de nuestra independencia. Entonces, algunos preguntaban que si ya que qué había pasado que si no íbamos a hablar de la independencia de 15 y 16 de septiembre, pero yo le comenté que sí, si tanto es importante el grito de Dolores, también es muy importante hablar de esta fecha de septiembre de 1829, y también del 27 de septiembre, de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Septiembre por eso es mes de la patria. Entonces, bueno, los amigos que estén escuchándonos y nos estén viendo, pues recuerden que tenemos mucho para poder estar platicando, que ustedes nos digan de qué temas les gustaría platicar, y un gusto. Me parece que ya está agotado el libro, nos están diciendo que ya está agotado el libro de David. Dice también Ana Flores, nos dice que por supuesto que hay que conocer el museo de Tampico, de la victoria de Tampico, sí, que está en el edificio de la aduana, precisamente donde se llevó a cabo la batalla y también las reuniones. Hay que leerlo, hay que visitar también Tampico, motivo de orgullo, insisto, motivo de orgullo, Tampico, Tamaulipas, Pueblo Viejo, Veracruz. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros amigos de Pueblo Viejo, y bueno, para todos los veracruzanos, el motivo de orgullo, que es el que parte del ejército de operaciones pues era veracruzano. Entonces también valga
nuestro reconocimiento a todos los demás estados que participaron, a las figuras como Manuel Mier y Terán, incluso extranjeros. En próximos días, yo creo que tenga una oportunidad, David Granados, vamos a hacer un video en conjunto para platicar, seguir platicando de estos temas. Yo creo que no debemos de dejarlos. Agradecemos, por supuesto, el espacio y el tiempo que nos dan cada uno de ustedes para poder conocer un poco más de nuestra historia. Insisto, para estar orgullosos, para comprometernos más y seguir trabajando por el país que queremos. Yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta y les agradezco haber estado con nosotros este día. Escúchenos en próximas entregas. Muchísimas gracias.